Bueno, hola nuevamente. ¿Cómo vamos hasta acá, gente? ¿Hay alguna cosa o duda, confusión? Eh, ¿Vamos bien? Bueno, eh, vamos a arrancar entonces con la otra parte que nos queda de la precordillera de San Juan, que es la precordillera oriental, ¿no? Si nosotros miramos esta parte del sector andino, la parte meridional del Flat Slab, podemos reconocer como grandes ambientes las sierras pampeanas y las planicies aluviales periserranas, la cordillera oriental y bueno, lo que presentó Laura de precordillera occidental y sobre todo central, y lo que va a mostrar ahora seguidamente en lo que es la precordillera azul o precordillera austral. Eh, Interesante es ver en esta foto, que ya habíamos mostrado antes, que la asignatura morfológica de la precordillera de San Juan es muy clara, inclusive muy diferente de todo lo que sería la precordillera de Mendoza. Fíjense en que este rasgo morfológico se diferencia bastante de esto otro que vamos a ver seguidamente, que tiene características geológicas también distintas, como ustedes ya seguramente saben. Entonces, vamos a arrancar por el norte de Precordillera Oriental, vamos a hacer un pantallazo breve. Yo algunas diapos las he ocultado, pero están ahí las he ocultado por el tema del tiempo, pero las tienen ustedes ahí en las notas de clase. Cuando uno mira el cordón más septentrional de la Precordillera Oriental, que es la Sierra de Villicún, entonces uno encuentra las calizas, o en este caso al Triásico, como se ve acá, pero también uno ve que la chance de preservación de cualquier geoforma tectónica acá, con el grado de degradación mecánica de las calizas y con el hecho de que es una falla inversa y que está montando a una roca sedimentaria también bastante lábil, el resultado es cero. Ahí no hay nada, ni siquiera que indique que acá tenemos una falla que seguramente ha tenido actividad cuaternaria. Entonces es un primer gran escollo, problema para tratar de entender sobre todo el grado de actividad de este frente, que vamos a ver es clave para los modelos que se están planteando para precordillera oriental y que fundamentalmente tiene un impacto de primer orden en la concepción, la caracterización del peligro sísmico que podrían estar asociados a estas estructuras. Pero llama la atención en la Sierra de Villicún, cuando uno mira, por ejemplo, en este sector, ustedes fíjense que si yo tomo desde lo que es el cordón montañoso hasta lo que sería el sector casi casi de playa, vamos a ver nosotros que tenemos el ambiente pedemontano, y si yo hago un perfil acá, vamos a ver que esta altura es menor que esta otra. O sea que si yo perfilo la Sierra de Villicún, ahí tengo, digamos, un poquitito así de escarpa y un tanto así de altura de todo lo que es bajada. Eso daría la impresión que tenemos procesos bastante jóvenes o bastante activos funcionando, y como ustedes ven, no tenemos acá ningún tipo de geoforma que pudiera ser llamativa respecto a tectónica cuaternaria, excepto algunas cosas que se van insinuando acá, y sobre todo más al sur. Fíjense que más al sur acá tenemos nuevamente el labio elevado, labio bajo. En el labio bajo nuevamente volvemos a encontrar poco cuaternario, rocas subyacentes, a la manera podría llegar a ser también una estructura tipo Piedmont Foreland. Eso es algo que yo al menos no tengo claro, no conozco trabajos que lo hayan investigado en detalle, no sé, por ahí los colegas de San Juan pueden aportar algo al respecto. Esto es lo que yo les mostraba, así cuando uno mira Villicum hacia el noreste, acá está, digamos, en lo que sería la parte central del bolsón de Matagusanos, entonces tenemos un relieve montañoso que comparativamente respecto a todo lo que es hasta la diferencia de altura con la playa,
daría la impresión que hay más relieve relativo acá que acá. Y nuevamente al pie tenemos este tipo de morfologías que sugieren también alguna estructura con actividad más reciente. Pero de todas maneras, la no es precisamente conocido, famosa por lo que pasa en los frentes de levantamiento, sino lo que pasa detrás de los frentes de levantamiento. Fíjense que Villicún es algo así como si fuera una pampeana con cobertura, porque tiene un perfil marcadamente asimétrico, o sea, la ladera occidental abrupta, la ladera oriental más tendida, como comentaba también ayer Laura, esta estructura tipo pilar puente, en donde el levantamiento o la amplitud del levantamiento es mayor en la parte central y disminuye hacia ambos extremos. Y como decíamos, en el caso de la Sierra de Villicún, lo más representativo está en el flanco dorsal, que justamente cuando discutiendo con Eric Erslev, cuando él vio esta estructura, dice, esto nosotros en las Rockies lo llamamos back limb tightening structures, es decir, estructuras de acortamiento del flanco dorsal. Y a mí me pareció una descripción bastante acertada, bastante interesante, porque evidentemente es como lo que está pasando. Yo tengo acá el pistón del basamento, que serían fundamentalmente las calizas, y tengo un montón de cosas que se acortan, que se van amontonando en el labio dorsal y que nos dan escarpas, como vemos acá. Este mapa está localizado acá en la zona de la falla La Laja, en donde no tenemos un frente activo acá. Acá tenemos todo el terciario que se apoya en discordancia sobre las calizas paleozoicas, y más atrás encontramos toda una serie de trazos rectilíneos que en la gran mayoría de los casos coinciden con la estratificación, pero en algunos de los casos son oblicuos a la estratificación. O sea que son fallas que son bedding parallel, que están controladas sí por las anisotropías mecánicas de ese basamento neógeno que intercala areniscas con limolita fino, que son ideales para generar ese flexo deslizamiento, pero digamos, no son totalmente, digamos, la concepción actual es que no son totalmente fallas flexo-deslizantes, sino que son fallas que en algunos casos acomodan la deformación por donde pueden, o sea, buscando atajos, buscando otros mecanismos de acomodar el acortamiento dentro de esta sucesión homoclinal. Este sería un poco el concepto que, por ejemplo, los trabajos de Mitra del 2002, él hablaba de estructuras de acomodamiento en pliegues, digamos, son estructuras que se van acortando, pero que no siempre siguen el plano de estratificación, sino que en muchos casos generan como rampas internas dentro de la estructura, coincidentes con los planos u oblicuos a ello. Yo pienso que, por ejemplo, este tipo de estructuras acá puede ser perfectamente a ese tipo de diseño. Carlos, ¿Sí? Gustavo. No, solo para lo que estás mostrando, un ejemplo que mostró Víctor el otro día es la Sierra La Candelaria, que Claro. tiene vergencia al revés, hacia el este, pero en el flanco occidental hay una serie de fallitas que se ven en superficie, se ven en la imagen, que afectan grupos alta y son parecidas a esto que estás mostrando al revés. Así es. Hay un trabajo ahora, hace el año pasado, sacó un trabajo que lo mencionó Víctor García, pero no sé si mostró bien los gráficos, un trabajo de Ahmad Arnous y la gente Sí, de Salta, sí, sí lo conozco. que, que mostraban la geofísica, inclusive funcionaba muy bien. En los dos flancos se ven fallas así muy rectilíneas y que ¿Mm? son súper candidatas al flexodeslizamiento, sí, sí, sí. Sí, En este sí. caso, lo curioso de Villicún es que esto lo tenemos o sea que generalmente es un lugar donde uno por ahí no esperaría encontrar este tipo de cosas, salvo como vos decís, en esos sectores donde tenés una compresión bien interesante. Pero sí, en ese trabajo del 2020, que googleenlo, creo que está inclusive en ResearchGate, ahí muestra con soporte geofísico sobre todo, de geofísica somera, muestra estas fallitas que se ven muy bien en las imágenes, pero en el campo es muy complicado chequearlas, como inclusive contaba Víctor, por lo que es la cobertura de monte, ¿no? Claro.
Y acá en esta sierra, aprovecho a comentarlo, bueno, la gente de San Juan lo debe tener, el Pozo Matagusano, que hizo YPF en la década del 70, que está en el pie, digamos, al oeste de la sierra, ¿no? Ahí en el valle. Ajá. Ese pozo perforó, no sé, como 3.000 metros de terciario y tocó la caliza, o sea, tiene la misma estratigrafía que la sierra, pero el resalto estructural con respecto a la sierra en muy poca distancia son como 4.000 metros por lo menos. Mirá vos, Este, claro, unas imbricaciones, repeticiones impresionantes, me imagino sí, también. sí, monta sobre el terciario, evidentemente, y bueno, el resalto no solo es horizontal, sino vertical, ¿no? O sea, yo no, siempre me acuerdo, no sé si fue ese caso, siempre el criado Roque contaba una anécdota de no sé a qué gerente de YPF habían, habían echado porque había propuesto hacer un pozo donde teóricamente iban a llegar a, qué sé yo, al Paleozoico, ponerle en, no sé, a los 1000 o 2000 metros y iban por 3000, 4000 y todavía no, no pasaba nada. No sé si es este, pero este buscaba el Triásico y no encontró Claro, el Triásico, encontró claro, la sí, sí, caliza sí, directamente. caliza, claro. Mm. Eh, bueno, esto que vemos es una foto aérea de este sector y es en la zona de las rupturas del terremoto de San Juan de 1944. Como ustedes ven, eh, no son nada espectaculares. Esta es una vista hacia el norte, esta es una vista hacia el sur, suroeste. Acá vemos que la escarpa coincide con toda una zona de humedales, donde también estos planos de terraza están muy, muy endurados, y fue prácticamente, por ejemplo, fue prácticamente imposible hacer trincheras acá. Metimos un retroexcavador, se nos hundió acá y cuando quisimos excavar acá, prácticamente se necesitaba un martillo neumático porque la retroexcavadora no podía excavar en el cuaternario. Pero si ustedes ven, obviamente la escarpa sigue por acá y esto es un claro ejemplo de escarpa compuesta donde tenemos acá antiguos planos de terrazas con mayor grado de basculación que que tenemos acá, porque obviamente son más viejos y hay mayor deformación acumulada. Una cuestión interesante, a mí me parece, en esta parte, acá, donde tenemos una escarpa digamos, muy chiquita, como ustedes ven, tenemos ese cuaternario endurado y todo este material mal drenado. Entonces, acá en el labio elevado uno ve como unas hileras de arbustos, como si los hubieran sembrado, son como surcos rellenos con material fino. Eso a mí me da la impresión, no he tenido la oportunidad de corroborarlo, pero da la impresión, son grandes candidatos a grábenes coaxiales, es decir, fallas tipo bending moment asociadas a lo que sería el labio elevado de la falla Laraja, que es una falla inversa. Esta es clásico dibujo del trabajo de la descripción de Castellanos en el camino que va a los baños de la Laja, así exactamente acá, o sea, es la continuación del plano de falla acá, que desplazó, como ustedes ven, unos 40 centímetros al momento del sismo. Cuando uno sigue la traza, las evidencias de esa escarpa de la ruptura de 44 hacia el sur, esta terraza es esta, perdón, esta. Y lo que uno encuentra acá son cosas muy sutiles. Son, por ejemplo, este es el plano aluvial, y este plano aluvial, como ustedes ven, tiene una pequeña diferencia. Se me perdió el mouse. Me había quedado sin pilas en el mouse. Tenemos una pequeña diferencia de altura. Y tenemos acá un material fino. Uy, qué difícil que va a ser sin el mouse. Un segundo. La interpretación que nosotros le dimos a eso es que básicamente eso es digamos, la preservación del... son las AAA. Ahí volvió, ahí volvió. Esto sería la preservación
del material fino entrampado en las carpas contrapendientes, material fino de overbanking, digamos, de crecidas, que queda entrampado en la contrapendiente, y esto desde el punto de vista paleosismológico es muy importante porque nos permite tratar de poder reconstruir estratigrafía sísmica desde el punto de vista de espacios cosísmicos o fenómenos cosísmicos e intersísmicos. Este rechazo se ve, no lo puse en la foto, la oculté porque lo va a mostrar Tom Rockwell, pero este mismo desplazamiento, el desplazamiento del 44, se ve perfectamente en las trincheras que hicimos ahí, una que tenemos acá, por ejemplo, y muestra que generalmente tenemos ciclos aluviales, se genera una escarpa, se entrampa material fino, nuevo ruptura, cambia, digamos, tenemos un ciclo aluvial, nuevamente se entrampa material fino, o sea, esto es un rasgo bastante sutil, pero vamos a ver que lo podemos confirmar bastante bien en la estratigrafía de las trincheras. Les muestro, gracias Daniel, les muestro ese dato para que ustedes vean el detalle estratigráfico con lo que uno puede trabajar a nivel de trincheras. Pero en lo que más me quería detener acá es cómo entendemos la deformación cuaternaria de la precordillera oriental. Generalmente los modelos asociados a cómo ocurrió el sismo del 44 y cómo es la fábrica neotectónica de la precordillera oriental, generalmente siempre fueron enlazados con la fábrica de Pampeana. Siempre se dijo que precordillera oriental es como una más parecida a una pampeana que a precordillera, y por lo tanto, por ejemplo, el sismo, el hipocentro del terremoto de 1944, que tenía un hipocentro más o menos a unos 11 kilómetros de profundidad, fue ubicado al este de lo que sería el trazo de la falla de la Laja. Y como ustedes ven acá, la estructura de pie de palo, este es el modelo, digamos, que ha usado Siame, Alvarado y otros, de considerar a pie de palo como una especie de pop-up y de todas unas estructuras imbricadas acá debajo del Valle del Tulún, y la precordillera siendo la expresión más occidental, con el sismo del 44, asociado, conceptualizado en este caso como una ruptura primaria. Básicamente yo tengo el sismo y esto rompe en la laja. Y este modelo de estructuras imbricadas fue también tomado de los modelos que, por ejemplo, Zapata y Albendinger hicieron para la cuenca del Bermejo. Hace unos 10, 15 años atrás hay otra propuesta, hubo otra propuesta, básicamente por Andrew Meigs, pero luego por Vergés y otros, en donde dicen que en realidad acá lo que habría es un acuñamiento cortical, un crustal wedging, y que básicamente la precordillera oriental es un backthrust asociado a ese wedging. Y básicamente porque ellos tomaron toda una serie de agrupamiento de sismos que ya planteó Bob Smalley hace varios años, y Meigs y Nabb localizaron el sismo del 44, y para ellos el sismo del 44 no está acá, sino que está acá, y que por lo tanto, ¿cuáles son las derivaciones de esto? Que el frente de corrimiento de precordillera oriental no es una estructura vergente hacia el este, sino que es el backthrust de un acuñamiento cortical, perdón, vergente hacia el oeste, sino el backthrust de un acuñamiento cortical vergente hacia el oeste, y que en ese caso sería una secuencia tipo breakback, es una secuencia que va rompiendo hacia atrás, y la consecuencia de eso es que la laja no es una estructura primaria, no es una ruptura primaria, sino que es una ruptura asociada a un backthrust, a un acuñamiento. Eso obviamente tiene implicancias muy de primer grado respecto a la concepción del peligro sísmico. Entonces, como ustedes ven acá, lo que Meg y los trabajos subsiguientes dicen, bueno, este es el corrimiento principal del cual resulta la precordillera, que es un backthrust. Hay un acuñamiento cortical acá, hay otro acuñamiento cortical acá, y de ese acuñamiento cortical, de ese flatten wrap embalsamento, resulta la sierra de Piedepalo, que esto es un modelo tomado del esquema de Ramos y Bujovich de la hoja geológica de San Juan. Este trabajo tiene
una virtud, y es que explica el fallamiento cuaternario que tenemos en la Sierra de Piedepalo. Esto sería la falla Ampacama-Niquizanga, que efectivamente, a diferencia de cualquier frente de levantamiento pampeano, lo que hace es estar montando, en vez de estar montando el relieve alto sobre la cuenca, monta la cuenca sobre el relieve alto. Eso es algo que se puede explicar mediante un wedge thrusting. Y la otra, para el caso de la falla de la Laja, es que la falla de la Laja en este caso no sería una falla primaria, sino que sería una falla que resulta de un acortamiento de ese sinclinal asociado a un bedding parallel o a un flexo deslizamiento. Eso funciona bien con el desplazamiento cosísmico que tuvo la laja y con la longitud de ruptura. Si ustedes ponen esos parámetros de la laja, longitud de ruptura y magnitud de desplazamiento en cualquiera de las relaciones empíricas, van a obtener un sismo 6.4, 6.6. O sea que este modelo explica bastante bien por qué la falla de la laja tuvo una ruptura cosísmica bastante modesta. Este modelo tiene la condición de que, como es una secuencia breakback, todo esto se rejuvenece hacia adelante, e implicaría que el frente de la Sierra de Villicún es un frente actualmente inactivo. Esto no es tan así. Este sería el modelo de Meigs, que lo vamos a explicar después, vamos a seguir después de la charla de Pepe Cortés. Pero lo que dice Meigs es que hay una interpretación de la disposición de las terrazas con una secuencia tipo breakback, es decir, hay una migración de charnelas activas, en donde yo tengo una terraza no deformada, ocurre un sismo y esta terraza se me va deformando porque tengo una charnela que funciona, que va migrando hacia el este. Entonces se me deposita la terraza 2, se me deforma la terraza 2, y Andrew considera que todas las terrazas que están en la zona de la laja de las fotos aéreas que yo les mostré obedecen a esta geometría, de alguna manera confirmando el modelo. Pueden ver mejor esta interpretación en el trabajo de Meix de la Raga o en los trabajos posteriores de Vergés y también en el trabajo de Rockwell del 14. Perdón, Carlos, perdón. Sí. ¿Cómo en el perfil anterior no consideran la falla Tulum? ¿O dónde estaría la falla Todo Tulum? lo que sería el sistema de Claro, falla de Tulum no está claro, considerado. no está Esa es una de considerado. las cosas que me quería referir más adelante. Perdón. Es decir, acá falta un jugador que Sí, los trabajos de Aiza, Rodríguez, bueno, ya de Subir, Zambrano, todo eso, Zambrano. no sabemos bien cuál es la cinemática, sabemos cuáles son los labios elevados y labios hundidos, pero acá, como digo, es un jugador geométrico y cinemático que todavía no está puesto en valor. Y como vos decís, cualquier modelo que trate de entender precordillera oriental tiene que considerar esto, y acá Sí, hay un sí, hay blanco. un vacío. Exactamente. Pero, digamos, las virtudes del el modesto desplazamiento de la laja y ajusta mejor la estructura de Piedepalo. Piedepalo sabemos que no es un pop-up, porque el fallamiento cuaternario nos lo está indicando. Y acá tenemos algo que yo una vez, inclusive, no sé si te acordás, Isaac, te preguntaba, cuando publicaste ese trabajo en el 2018, digo, bueno, ¿qué les puede decir la geofísica respecto a la inclinación? Estamos hablando de estructuras que son vergentes hacia el oeste, son bivergentes. Bueno, todo lo que podamos afinar sobre eso, sin duda va a permitir mejorar esto. Yo creo que son modelos abiertos. A mí no me convence, creo que hay evidencia de que esto no es inactivo, No. y después le ibas a mostrar acá que la disposición de las terrazas en el campo, esto que plantea Andrew, de hecho tuvimos muchísimas discusiones. Esto es lo que dice Andrew, él ve que hay acá y que estos planos endurados hacen esto. Sí, esto claramente es distinto a esto. Lo que pasa es que esto y esto no es el mismo plano. No sé, vos, Laura, y la gente de San Juan que lo conoce mejor, pero cuando nosotros íbamos al campo, miren, yo tomé una diapositiva de estos PowerPoint con lo que discutíamos, y de hecho hay varios trabajos que no están publicados porque no nos pusimos de acuerdo. Para Andrew tendría que ser esto, digamos,
esta es la terraza deformada, este ángulo, y esta es la terraza no deformada. Yo tendría que tener estas tijeras. Cuando uno va al campo, o sea, esto es lo que tendríamos que ver según Andrew, lo que está en color violeta, y lo que para mí vemos cuando vamos al campo es lo que yo puse acá en color rojo, es decir, tenemos como una geometría tipo fanning, en donde más bien lo que vemos es como una deformación progresiva, un basculamiento progresivo. Claro, como unas terrazas en tijera o algo así. Claro, claro, pero en realidad yo no veo terrazas en tijera. O sea, esto a mí no me convence. Obviamente habría que hacer un mapeo mucho más detallado del que tenemos, pero para mí es otro de los puntos flacos del modelo que sigue los preceptos así rigurosos de SAPI, de los planos King, que puede ser, pero digamos, hasta ahora no lo encontramos, yo no lo puedo confirmar con los datos de campo. Nunca hicimos un mapeo areal para digamos, reconstruir cada uno de los planos de estas terrazas enduradas, que por suerte están preservados, y tratar de estar seguros de la cronología de cada uno de los planos, de la correlación. Pero para mí es uno de los puntos flojos del tema. Sí me parece una gran virtud introducir el concepto de acuñamiento, que necesariamente lo necesitamos para todas estas interacciones entre Cuyania y Pampia, y para entender algunas de las cosas que están pasando en Piedepalo, que no explica el dato sismológico, y que sí necesitamos la información geológica del subsuelo. Pero esto está todavía en remojo. De hecho, bueno, la historia es más larga, pero bueno, llevamos varios años de discusión sobre esto, y también va a contar Tom esta mega trench que hicimos ahí en La Laja, tratando de confirmar este modelo, que para Andrew se confirmó y para mí al menos no. Pero bueno, eso es un poco las bambalinas de todas estas cuestiones que las podemos discutir más tarde. Sí, para cortar ahora, para hacer un pequeño intervalo antes de que empiece Pepe, pero no terminamos con este tema, vamos a seguir después, es que, bueno, claramente para mí el frente de corrimiento de Villicún no es, ya había mostrado Siame y la gente del IMPRES hace muchos años, que acá en la zona de las Tapias al norte teníamos, digamos, fallas inversas activas en el cuaternario, que pueden ser la continuación de todo lo que es el frente de Villicún, más toda, no me acuerdo si se llaman las lomas de Uyum, chicos, Laura, o la gente, Sí, no me sí, acuerdo, son las lomas de las Uyum, lomas de Uyuni. ¿cierto? Ujú. Que obviamente es la continuación de algo que también es complicado de ver en el campo, pero que sin duda tenemos acá. O sea que yo tampoco tengo claro que esto sea una secuencia tipo breakback, sino que también hay cosas que van progresando hacia el footwall, o en cualquier caso es una deformación más compleja que lo que uno pudiera modelizar, ¿no? Vamos a dejar acá, antes de mostrarle con más detalle algunas de las cositas que fuimos aprendiendo hacia el sur, vamos a hacer un intervalo de 5 minutos, y digamos, para no modificar el horario de la otra charla de Precordillera Sur, dejaríamos un pequeño stand-by acá, y después vemos de terminarlo el lunes, pero bueno, me gustaría más o menos mantener el horario de los otros expositores. Como ven, es un tema apasionante, pero sobre todo acá el modelo estructural es clave para entender, o para la caracterización del peligro sísmico asociado a todas estas fallas de precordillera oriental. ¿Son fallas primarias, son fallas secundarias? Es una pregunta de primer orden, y en eso el modelo estructural tiene un rol protagónico. Así que, bueno, es apasionante, falta mucho por hacer, por entender, por integrar, digamos, datos geofísicos, sismológicos, específicos, geológicos. Y bueno, lo importante es que está muy complejo el problema, hay muchos datos expuestos en el campo, muchas cosas que se pueden hacer, y bueno, es realmente es un tema apasionante. Hacemos un pequeño break acá para continuar después con José María Cortés, ¿les parece? De todas maneras, cualquier de las dudas que vayan surgiendo, comentarios, opiniones, que seguramente va a haber muchas, las vamos a seguir atacando
No sé si hoy, pero seguramente el lunes. ¿Sí?